Y a partir de eso, ya identificado ese lugar, se desembolsa, cada familia va al Banco de la Nación con su DNI a poder desembolsarle los 500 soles de manera mensual. ¿Y esto por cuánto tiempo va a ser? Hasta 2 años. O sea, se recibe el bono de 500 soles hasta por 2 años aquellas familias que han sido damnificadas. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la oportunidad. Está puesto en este momento en el centro de la discusión ya no solamente, es decir, lo acaba de decir Juvenal Medina, ¿no es cierto? Va a pasar la emergencia y lo que tenemos que hacer es al día siguiente ponernos a corregir todo lo que está mal, lo cual supone, por un lado, hacer las obras de represamiento, de canalización, de colmatación y otras obras más, ¿no es cierto? El tema de los drenajes en las ciudades, sino que hay que enfrentar por alguna vez en serio el problema de la vivienda en el Perú. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Y en esa línea hay 2 acciones, ¿no? Una es ya reactiva, ¿no? Ante esta crecida de los ríos y ya los efectos que estamos viendo en el norte, incluso en Lima también, para poder atender sobre todo a aquellas familias que han perdido su casa, ¿no? Ha sido declarada inhabitable o colapsada, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que nosotros hemos hecho es de inmediato aperturar el bono de arrendamiento por emergencia, el BAE, ¿no? Que es un mecanismo que permite que aquellas familias que han perdido su vivienda ha sido declarada inhabitable o colapsada, puedan acceder a un bono de 500 soles mensuales de arrendamiento, ¿no? Por el ¿Y plazo qué de tiene 2 que años. hacer una familia para acceder a ese bono inmediatamente? Fundamentalmente, todo parte del padrón que trabaje la municipalidad. La municipalidad nos trabaja un padrón, ¿no? Que se llama las fichas EDAN, ¿no? Donde ahí muy rápidamente, en menos de una hoja, identifica los datos de la familia, cuál ha sido la afectación de sus daños, y ese padrón nos lo remite a nosotros como ministerio. Con ese padrón ya consolidado, nosotros hacemos una revisión al mismo día, ¿no? Estamos trabajando, les voy a comentar ahorita cómo estamos trabajando con cada una de las municipalidades, y publicamos una resolución ministerial con la convocatoria ya de la zona identificada, el número de bonos, etc. Y las familias tienen hasta 10 días para podernos identificar una zona, una casa, un cuarto, un departamento, ¿no? Donde ellos van a alquilar, ¿no? Obviamente la premisa fundamental es salvaguardar la vida de la familia. Entonces, la zona, el lugar, el cuarto donde van a reubicarse tiene que ser una zona segura, ¿no? Que no esté, digamos, con este riesgo, ¿no? Y a partir de eso, ya identificado ese lugar, se desembolsa, cada familia va al Banco de la Nación con su DNI a poder desembolsarle los 500 soles de manera mensual. ¿Y esto por cuánto tiempo va a ser? Hasta 2 años. O sea, se recibe el bono de 500 soles hasta por 2 años aquellas familias que han sido damnificadas, ¿no? Ahora, el tema es que ahí viene el asunto, digamos, más de fondo. O sea, si esta vivienda de esta familia, por ejemplo, fue dañada, pero está en una zona altamente vulnerable, no tiene ningún sentido invertir dinero en volver a construir en el mismo sitio donde la próxima lluvia o la próxima emergencia va a ocurrir seguramente lo mismo. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Hay temas estructurales, ¿no? El BAE es una respuesta inmediata, reacción ante la emergencia, salvaguardar la vida de las personas, requisito fundamental que no vuelva la persona, obviamente, a esa zona, ya no puede construir en esa zona, es una zona de riesgo, ¿no? Y sobre todo, el traslado de esta familia, estas personas, hacia otro lugar sea una zona segura, ¿no? Sin embargo, como tú bien señalas, hay temas estructurales que están definidos por la identificación de las zonas de riesgo no mitigable. ¿Quién es el que define esa zona de riesgo no mitigable? Es las municipalidades. Los gobiernos locales son los que definen la zona de riesgo no mitigable. ¿Qué significa eso? Significa que ahí la municipalidad está prohibida de emitir alguna licencia de construcción. No puede construir las personas en esa zona, 1. 2, no se puede tampoco hacer ninguna inversión pública ni privada en esa zona, ¿no? Lamentablemente hay todavía se ha hecho esfuerzos, pero ha ocurrido. El problema es que ha ocurrido y ha ocurrido de una manera impresionante. Ahora, el tema es el siguiente. El otro día estuvo Jorge Ruiz de Somocurcio, decano recientemente juramentado del Colegio de Arquitectos, que él decía que en Lima se podrían construir 100.000 viviendas al año, 100.000. Pero para eso hay que tener un plan donde participe el Ministerio de Vivienda, donde participen los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos, los municipios, y sea un plan concertado que tendría que comenzar por escoger los terrenos donde se va a construir, que tienen que ser terrenos seguros y dejar de que el tema de los terrenos esté en manos en este momento de traficantes
en el peor de los casos y en el mejor de los casos de desarrolladores inmobiliarios, pero tiene que haber una política del Estado con respecto a este tema. Exactamente, Nicolás. La razón por la que estas personas ocupan estas zonas de riesgo inviable es sencillamente porque no tienen, la mayor parte, ¿no? No tienen otra opción, no tienen una opción formal de vivienda, de generación de vivienda, y son presa, ¿no? de la ocupación informal, de los traficantes de tierra, etc. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos impulsando un programa de vivienda de manera articulada con las municipalidades, etcétera, para ubicar terrenos. Nosotros tenemos dos programas importantes. Uno es la generación de nuevo suelo urbano, ¿no? A través de los programas de adquisición de vivienda nueva, y el otro es el mejoramiento de la construcción dentro del mismo terreno, ¿no? El primer programa, ¿qué significa? Identificar, ya tenemos identificado suelo, ¿no? Importante, obviamente no en zonas de riesgo, ¿no? Pero ese suelo es viable y tiene sentido cuando tiene servicios, agua y desagüe. Estamos cruzando con la información de los proyectos de agua y desagüe, que lo hace no solamente el ministerio, sino SEDAPA, las entidades prestadoras de servicios, los gobiernos regionales, etcétera, gobiernos locales, y hacia ahí poder identificar grandes programas de vivienda y poder obviamente dar prioridad a aquellas familias que están ocupando ahorita zonas de riesgo no mitigable, por un lado, por nuestros programas de techo propio y nuevo crédito de vivienda. Y por otro lado, tenemos esto que le digo, familias que ya están, digamos, asentadas, tienen ya su terreno, y algunas de ellas están ubicadas en zonas de no riesgo, pero su construcción ha sido hecha sin asistencia técnica. Exitosa. Hablamos que según última estadística, el 70% de las construcciones han sido hechas sin asistencia técnica, ¿no? Claro, es autoconstrucción. Autoconstrucción, sí, entonces tienen un gravísimo riesgo, no solamente en estos casos de lluvias, tempestades, sino en caso de un sismo, por ejemplo, ¿no? Altísimo riesgo. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro programa Construcción en Sitio Propio, que lo que hace es, primero, identificar que estas familias habitan en zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Que no es riesgoso ahí, y ahí poder reforzar y mejorar su vida. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos inmediatamente, porque yo creo que este tema es trascendente. O sea, no solo para la gente que ya ahorita, y son miles que han perdido su vivienda y que tienen en esto una alternativa, sino para un asunto de fondo. Hemos hablado el otro día con gente que ha sido víctima de estos traficantes de terrenos, que son miles de peruanos, no solo en Lima, en todo el país, ¿no? Para los cuales también tiene que haber una respuesta. De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos.